posible caso de tráfico de influencias en la política chilena. La Asociación de Farmacias Independientes presentó una querella por cohecho y soborno en la tramitación legislativa del proyecto Fármacos 2. ¿Quiénes estarían involucrados? Denuncias MG. La tramitación legislativa del proyecto Ley de Fármacos 2 en la Comisión Mixta enfrenta una grave denuncia de corrupción. La Asociación de Farmacias Independientes de Chile, que agrupa 300 farmacias, presentó una querella por cohecho y soborno contra quien resulte responsable ante un posible nuevo caso de tráfico de influencias en este proyecto. El abogado y exfiscal Carlos Gajardo es quien lleva adelante esta acusación. En la tramitación de la Ley de Fármacos 2 se ha producido un hecho que nos parece irregular. En representación de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile hemos presentado una querella con el fin de que se investiguen posibles delitos de corrupción en la tramitación de esta ley. No es posible que una ley tan importante para nuestro país nazca con este defecto de origen que tiene que ver con el conflicto de interés que se manifiesta al tramitarse ella. Esta denuncia quedó al descubierto tras una publicación que se volvió viral en redes sociales. En el posteo se muestra una factura de la abogada Andrea Martones, asesora de los senadores de oposición en la Ley de Fármacos 2, quien habría recibido pagos por más de 16 millones de pesos. Dineros que, según la querella presentada, fueron reconocidos incluso por parte de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que agrupa 24 laboratorios internacionales. Mucho Gusto conversó con la abogada aludida en la presentación legal y esto fue lo que nos dijo a través de una declaración por WhatsApp. Mi empresa fue contratada para desarrollar un proyecto llamado Ruta del Paciente. El trabajo fue desarrollado, entregado y pagado. Recibí el monto de dinero por hacer el proyecto, pero es un trabajo que realmente se hizo y no el pago de una coima o cohecho como quieren hacer parecer. Yo creo que una información muy delicada. No estamos en tiempo de enjuiciar a nadie, pero la verdad es que si esta información es verdadera, a lo menos en mi opinión, invalida gran parte del proceso que hemos tenido. Las leyes tienen que tener cierta rigurosidad y también credibilidad. Y parte del deterioro de la política de nuestra democracia han sido los conflictos de interés. La querella presentada al 8º Juzgado de Garantía de Santiago busca que se envíen los antecedentes al Ministerio Público en conjunto con una orden a la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer la situación que pone en problemas el avance de esta ley. Con ello, el poder bajar los altos costos de los medicamentos que muchos chilenos hoy no pueden acceder. Bueno, ¿qué cochinada más grande si es que esto es así? Discúlpenme, represento a mucha gente que nos está viendo a esta hora. Estamos con Pablo Norambuena. Pablo, ¿qué tal? Trabajas con el abogado Gajardo, abogado, y han patrocinado esta acción. Y estamos con Héctor Rojas también, que representa a las farmacias independientes. Ahí está, vocero de la farmacia independiente. Héctor, usted maneja los detalles. Estoy con José. Si esto es así, es asqueroso, ¿eh? Porque después de todo lo que nos ha pasado como país, con tantas otras empresas que se han coludido y en fin, y han hecho chanchadas, que esto siga pasando es como insólito. Entonces, explíquenos en forma didáctica para la gente que nos está viendo de qué se trata esta acusación que ustedes hacen. Bueno, en primer lugar tengo que decir que esto de la boleta que ustedes están mostrando es como, diría yo, lo que rebalsó el vaso, ¿eh? Porque fíjense ustedes que esta ley, digamos, no tiene un argumento, un fundamento técnico, a excepción, como lo dijo, o como lo dice, digamos, el gobierno en este caso, solamente hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica. Y este informe de la Fiscalía Nacional Económica es incompleto, solamente, digamos, se refiere a lo que son los medicamentos genéricos, son los medicamentos baratos, digamos, ¿ya? Medicamentos que la gente difícilmente puede tener problema de acceso. Por lo tanto,
aquí, con este informe de la Fiscalía Nacional Económica, no se toca realmente a los laboratorios internacionales, ni tampoco a los medicamentos con patente, ¿ya? Medicamentos que son en Chile muchísimo más caros que en otros países. O sea, en términos simples usted dice... Aparte de eso, tenemos el tema de que además, ¿no es cierto?, se hizo con demasiada apresuramiento, puesto que recién el 6 de enero, aparece, ¿no es cierto?, esta indicación, ¿ya? Y prácticamente en un mes se pretende, obviamente, que esto sea aprobado. Y como lo dijo el representante del gobierno, al parecer lo que se pretende es que aparezca, ¿no es cierto?, el presidente saliente, el presidente Piñera, con la firma de él. A ver, por lo tanto, nos parece irresponsable que una ley tan importante como es una ley de medicamentos, una ley que tiene que ver con la salud pública de la población, ¿te fijas? No estamos hablando de otras materias, estamos hablando de salud pública. Exacto. Además, en enero ya de 2021, desde esa fecha en adelante se nos negó la participación a todos los gremios involucrados en esto, Colegio de Químicos Farmacéuticos, UNFACH, AFICH, etcétera, a nosotros mismos, AFI, para participar en esta ley, para poner nuestra posición, ¿me escucha? nuestra experiencia en el tema. ¿Me escucha? Usted no fue ni una comisión. Y con esto termino. No, le preguntaba si termino. Usted fue a alguna comisión. O sea, no. Después de enero ya no participé en ninguna y a nadie se le permitió. A mí en lo personal, como AFI, se nos prohibió el ingreso, ¿eh? Eso está en las actas y todo lo demás, por precisamente algunos de los parlamentarios. Y con esto termino. Sí. En realidad, lo que realmente culminó o rebalsó el vaso es, como le decía yo, aparte de que se legisló entre gallo y medianoche, con un apresuramiento, con rapidez que no tiene ninguna justificación en una materia tan importante, aparece una factura, ¿no es cierto?, un pago de los laboratorios internacionales, que son los más importantes, ¿ya? Y que además a una asesora, que está aquí, tengo entendido, que también ha asesorado, claro, ¿no es cierto?, a la comisión mixta. Eso, claro, es en síntesis lo que yo puedo más o menos anticipar. Claro. O sea, en simple, y para que la gente nos entienda, usted denuncia que en esta ley se está favoreciendo a los laboratorios internacionales y que además habría un pago de por medio a una persona que estaba asesorando en ese momento a parlamentarios para la redacción de la ley. El abogado Norambuena nos puede explicar mejor los alcances de esta denuncia, porque si se comprueba que es así, me parece que es gravísimo. Yo creo que los hechos que son materia de la querella, de la imputación que se está haciendo por la asociación gremial, que... ¿Pero es contra quiénes? Es contra quienes resulten responsables. ¿Habrá una investigación respecto a los parlamentarios que habrían recibido soborno? Es contra quien resulte responsable por los posibles delitos de cohecho y soborno, que dice relación con el proceso formativo de la ley, esta ley de fármacos 2, donde efectivamente en el ámbito de una tramitación en la comisión mixta en que participan, por lo tanto, senadores y diputados, se dio cuenta de esta grave situación y esto que se ha denominado un conflicto de interés, en que la asesora parlamentaria ad honorem respecto de los denominados parlamentarios de oposición a esa época, interviniendo directamente en esta función pública del proceso formativo de la ley, a su vez también recibió un pago por parte de esta asociación gremial, esta Cámara de Innovación Farmacéutica, que representa a los laboratorios internacionales en Chile. Y ese pago efectivamente se produce justamente en el periodo de formación de este proceso de la ley. Y por lo tanto,
como ustedes bien escucharon al propio diputado Cristi y también otro diputado, también el diputado Celi, que coincidió con él en la comisión, señaló el diputado Cristi que esto invalidaba en gran parte el proceso legislativo que se ha llevado a cabo y que le parecía grave y que justamente esto ponía en duda todo y que él no podía votar ese proyecto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo al Tribunal de Garantía, que declara admisible la querella con el objeto que se remitan los antecedentes al Ministerio Público y se hagan averiguaciones e indagaciones respecto a esta imputación de corrupción que, insisto, Pablo, es una función pública legislativa que se está desarrollando en el marco de la comisión mixta y una asesora de parlamentarios, ad honorem. ¿De qué parlamentarios? Yo entiendo que los parlamentarios de oposición que le habrían efectuado el encargo a la abogada, digamos, señora Martone, serían el senador Girardi y el senador Quinteros. Todo esto tiene que ser materia de la investigación porque ellos son los senadores de oposición en la comisión mixta. Pero lo grave, yo no sé si los senadores sabían de esta situación o fueron no, digamos, claro. Eso se tiene que averiguar en la investigación. Claro, se tendrán que levantar correos electrónicos. Ellos no tienen por qué saber necesariamente en lo que trabaja la señora Martone por fuera, digamos. Bueno, vamos a ver qué dice la señora Martone, porque la señora Martone ha estado señalando de que ella informó. Entonces, por eso, pero ellos pueden decir no teníamos ni idea. Que bueno, aquí se tiene que investigar, pero lo grave es que ella haya sido la asesora de estos dos senadores. O sea, en las comisiones, y efectivamente ella no ha negado ser asesora parlamentaria ad honorem. Y eso es importante porque desde el punto de vista penal, la función pública que se desempeña en el ámbito del proceso de formación de la ley no interesa desde el punto de vista penal si es que recibió o no remuneración del Congreso. Incluso los cargos. Ahora, ¿por qué alguien haría una asesoría ab honorem? Bueno, es que es el tema. ¿Por qué alguien haría una asesoría si no le pagan? O sea, me parece un poquito raro ahí. Claro, o sea, el punto es si ella defendió o no los intereses generales. O sea, o defendió los intereses particulares. Si ella hubiese recibido un pago de los senadores, está todo bien, porque es un pago por una asesoría legítima. Pero tampoco porque lo cuestionable es que reciba un pago de un laboratorio, que es una parte interesada en la redacción de la Cámara, digamos, que agrupa a estos laboratorios y que reciba este pago. Ahora, la investigación va a tener que ver qué vinculación tiene ese pago respecto de las actuaciones de ella en la función que nosotros hemos denominado como pública del punto de vista de asesora parlamentaria. Pero fíjense lo grave que es que hoy día se esté cuestionando el proceso de formación de la ley y que todavía los parlamentarios no reaccionen, salvo hemos visto al diputado Cristi, también hemos visto al diputado Rubén Celi señalando que les parece grave esta situación, pero los parlamentarios denominados de oposición no han hecho, digamos, una observación de reproche respecto de esto. ¿Cómo llegaron ustedes a dar con la figura? Bueno, esta figura, si ustedes ven, está planteada a través de redes sociales. Y en redes sociales aparece justamente la factura. Y por consiguiente, estas situaciones yo entiendo que justamente la asociación de químicos farmacéuticos la venía denunciando. A ver, voy a poner este conflicto de interés. Sí, entonces, Pablo, yo lo que me pregunto es, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Si es que efectivamente se tiene conocimiento en el seno del Congreso de esta situación, ¿qué tiene que pasar para que esto en definitiva salga a la luz y efectivamente se haga la averiguación? Quiero antes de pasar a la siguiente persona que está con nosotros, que tiene mucho que decir al respecto, quiero tratar de recapitular para ver si estamos entendiendo bien la figura, porque hemos hablado muchas cosas aquí. La querella contra quienes resulten responsables presentada por Carlos Gajardo y por Pablo Norambuena en representación de las farmacias independientes tiene que ver con una asesora que habría prestado servicios sin pago de por medio a parlamentarios de la Comisión de Salud durante la tramitación de la Ley de Fármacos 2, pero que sí habría prestado servicios para grandes laboratorios a raíz de una factura que se filtra y se conoce que ella efectivamente cumplía funciones para estos laboratorios que por razones obvias tienen intereses en la ley. ¿Es así? Claro, la factura ella le emite su sociedad
a la Cámara de Innovación Farmacéutica que representa a los laboratorios, ¿no sé, bueno, es lo mismo. internacionales. Y Y nosotros lo que estamos haciendo es... de la creación de la ley. Claro, y nosotros lo que estamos haciendo es patrocinar una querella de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Farmacia Independiente que representa a Cruz Roja. Quiero seguir la misma línea de la Diana porque es súper importante. Esa factura está fechada durante el mismo tiempo que se tramitó la ley. Exacto. Ya, porque ella puede haber prestado sus servicios 2 años antes. Usted acá la acaban de exhibir y no, es que no lo sé, te pregunto. Pero no. efectivamente es así y por lo tanto la investigación va a tener que determinar si efectivamente está ese pago también y pueden existir otros que también habría que averiguar. Ya. Entonces sería bueno preguntarle también si ella tiene otros pagos de otros organismos relacionados con los laboratorios o los mismos laboratorios. Ya. Pablo, en el periodo de la formación y de discusión y debate de esta ley. ¿Y en qué consistió la asesoría también? Porque si la asesoría fue un café así como... ¿Fue algo formal donde efectivamente ella entrega consejos de redacción de algunos artículos o fue una suerte como que podría haber quedado por ley de lobby también? No lo sé, pues. Hay que averiguar y hay que... Preguntémosle a la abogada, porque está aquí con nosotros. Pablo, muchísimas gracias. Está aquí con nosotros. La abogada está aquí con nosotros. Mientras la abogada ingresa aquí al estudio, me gustaría preguntarle a Héctor, esta ley que usted dice que además se discute de manera rápida, ¿cierto? Usted dijo entre gallos de medianoche, sale de manera muy rápida antes de que finalice el gobierno. ¿En qué beneficia a los laboratorios internacionales en desmedro de la farmacia independiente? Bueno, mira, esta es una materia muy técnica, pero para muestra de un botón, te puedo decir que en uno de sus artículos permite que los medicamentos que tienen patente, ¿ya? Una vez, después de un año que se apruebe esto, van a tener 2 años más de gracia. O sea, le están regalando 2 años más para que sigan cobrando en Chile precios abusivos que son muchísimo más mayores a lo que estos mismos laboratorios lo venden en Europa, por ejemplo, o en Argentina o en algún país, digamos, vecino nuestro. Ahí hay una... Esa es una muestra de un botón, digamos. Y te puedo nombrar un montón de otros temas. Ahora, aparte de eso, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que esta ley puede ser muy nefasta, negativa para el próximo autoridad, para el próximo gobierno. Yo creo que independiente del color político del ciudadano, todos queremos que el próximo gobierno le vaya bien, porque es en beneficio de todos los chilenos. Pero resulta que así como está planteado, esta ley va a provocar desabastecimiento, va a provocar una serie de mercado negro, y eso está aprobado en otros países, y no es que lo esté diciendo yo en este momento. Además va a producir, y eso hay opinión transversal, de que los medicamentos baratos, los medicamentos genéricos, van a subir de precio. Bueno, además, son algunos aspectos, digamos, que le preocupan no solamente a las farmacias independientes, sino que al mundo de la salud en su conjunto. Y a los ciudadanos que van a tener que pagar un sobreprecio. Bueno, estamos con Andrea Martone, la aludida. Yo les pido que tengamos una conversación tranquila y que cada uno pueda plantear su postura. Andrea, bueno, primero... Gracias por venir. Gracias por venir. ¿La factura efectivamente fue emitida por una sociedad donde tú perteneces? O sea, en mi sociedad fue emitida, efectivamente. La sociedad se llama Consultora Martones. Martone es un apellido poco común. Claro. Por tanto, está claramente... ¿Y tú prestaste servicios o tu sociedad presta servicios para los grandes laboratorios indirectamente en el mismo periodo que se tramitaba la ley de fármacos 2? Yo he prestado servicios y así se ha consignado además en las sesiones tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado, en donde yo declaré específicamente mis conflictos de intereses. Eso está en conocimiento del diputado Crispi, que ahora hace como que no sabe, de todos los diputados y de todos los senadores que participan en la comisión mixta. ¿Y eso no te inhabilita para ser asesora de una ley? O sea, si tú tienes conflicto de interés, lo reconoces porque prestas servicios a los grandes laboratorios, ¿no era mejor restarse de asesorar en esa materia en específico? Sí, mira, esto tiene un origen. Yo tramité y redacté el proyecto de ley de fármacos 2 en el gobierno de Bachelet 2.
Ya. Por tanto, todo ese periodo, porque no es cierto que este proyecto se esté tramitando entre gallo y medianoche, lleva 7 años de tramitación y ha sido súper duro luchar contra los poderes fácticos y los intereses como los que representa el señor Rojas. Y de una forma hay una falsa acusación o una acusación espuria con un doble interés para frenar una ley que solo tiene beneficios para las personas. El señor Héctor dice lo contrario. A mí me contactaron no solamente el senador Girard y el senador Quintero, le digo también la senadora Goich, porque con ellos trabajé y se trabajó fundamentalmente el primer trámite constitucional cuando yo pertenecía al gobierno y como yo conocía de la ley, y en esto hay varios intereses, es muy técnica, eso es cierto, y en esos tecnicismos se han tratado de meter goles para que la gente se perjudique. Y hay que conocer muy bien, y esa es mi expertise. Llevo 20 años trabajando en el sector salud. ¿Pero quiénes son los poderosos acá? ¿Los grandes laboratorios o las farmacias independientes? Es que el señor Rojas viene acostumbrado a representar no los intereses de las farmacias independientes, él representa los intereses de las farmacias de cadena. Y a mí me da mucha lástima que los colegas prestigiosos se presten para frenar una ley que protege a las personas. Okay, bueno. Lo que está diciendo el señor Rojas, y está también, lo pueden mirar en la comisión, él fue escuchado. También cuando nosotros pusimos y tramitamos, cuando yo estaba en el gobierno, el endurecimiento al tema de las canelas, que es cuando a la gente le vendían el medicamento más caro, ¿cierto? Eso se endureció y el señor Rojas, como es su costumbre, denunció nuevamente al senador Girardi en esa época, al subsecretario Barros, a don Alex Figueroa, director del ISP, también por supuestamente favorecer a los laboratorios. Tanto en la ley Ricardo Soto como en esta ley corta que endurecía las penas y las sanciones para la canela. Y además lo hizo en el momento en que se estaba iniciando el trámite legislativo de fármacos. Exactamente de lo mismo. Para el otro lado. Exactamente lo mismo. O sea, vamos sacando o separando una acusación polvo cruzada, claro, de la paja. Ok, usted dice sí, yo presté servicios profesionales a los laboratorios internacionales. Sí. Y reconoce el conflicto de interés porque al mismo tiempo usted estaba asesorando a estos senadores para la creación de la ley. Sí. ¿Qué tipo de servicio le prestó a los laboratorios internacionales? Dos cosas. Una, a mí se me invitó como experta. Como experta participan muchos estudios jurídicos durante la tramitación de muchas leyes. No hay ninguna obligación de presentar declaración de conflicto de intereses, cosas que yo sí hice. Y sí lo declaré y sí lo transparenté. Y eso lo consignó la Secretaría del Senado en el lunes 24 de enero, donde se hizo una investigación por parte del Senado y del Congreso, buscando antecedentes y si había algún grado de ilegalidad. Se leyó además un informe en derecho en donde se señalaba que no había ningún conflicto y ninguna irregularidad durante la tramitación. Lo que yo hice con la CIF fue un proyecto que es maravilloso y ojalá pueda fructificar y salir. Yo recibo y les puedo mostrar mi WhatsApp de la cantidad de gente que a mí me escribe porque no tiene conocimiento de las leyes de salud, porque no le cubren el medicamento en la ISAPRE, etcétera. Gente con cáncer y todas esas consultorías, tanto como las agrupaciones de pacientes, como las personas naturales que me escriben por Twitter, por Instagram y todo, lo hago sin cobrar un peso, porque no soy capaz de cobrarle a la gente cuando es vulnerada en sus derechos. Dado eso, dado el gran desconocimiento que tienen las personas respecto de sus derechos, qué hago cuando se me incumple el GES, a dónde tengo que recurrir, cuánto es el plazo que tiene la superintendencia para contestar, qué hago en el segundo prestador, diseñamos, y la CIF estuvo disponible en un trabajo además con las agrupaciones de pacientes, a hacer una plataforma en la medida en que yo, por ejemplo, puedo decir, Andrea Martones, soy ISAPRE, tengo cáncer de mama. ¿Cuáles son los medicamentos que tengo derecho? ¿Cuáles son las garantías a las que puedo acceder? Ese es una plataforma. Pero el vínculo con los laboratorios. Eso, en la creación. El vínculo con los laboratorios que tengo yo con ellos tiene que ver en materias que no son regulatorias y todos mis contratos dicen específicamente con algún trabajo, con alguna molécula en específico. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo hago y asesoro a los laboratorios respecto de una molécula es cómo presentar ofertas al Ministerio de Salud para que se ingresen a la ley Ricardo Soto y siguiendo todos los procedimientos regulares que establece la ley. Usted asesora a los laboratorios, establece un puente, digamos, entre los laboratorios y cierto espacio de discusión legislativa, pero como que se incorporen a la ley Ricardo Soto, eso es...
Tajantemente no. No, hay un procedimiento reglado, que por cierto lo hice yo y la tramité yo, ¿cierto? La ley Ricardo Soto, en donde uno presenta públicamente, es la única ley transparente y con participación ciudadana que existe en este país. Sí. Y es la primera ley que regula los precios a los laboratorios farmacéuticos. Ustedes pueden recabar todos los antecedentes en las noticias de cómo la Cámara de Innovación Farmacéutica, cuando se tramitó esa ley, además de ofrecerme a mí un cargo en un laboratorio, cosa que yo rechacé, con el doble de remuneración, con un auto, y yo lo rechacé, publicó en contra de la ley Ricardo Soto porque nos metimos en ensayos clínicos. Y hacíamos responsables a los laboratorios y a quien haga ensayo clínico a responder por los daños que causan a las personas. Entiendo. Cosas de ese estilo, la gente lo sabe. Y lo dijo el diputado Macaya, futuro senador. Yo soy de oposición y lo reconozco abiertamente. Si el diputado Macaya es capaz de decir frente a la comisión, que a mí no me conoce personalmente porque no los conozco, pero sí me ha escuchado hablar en la comisión y tiene claro que estoy lejos de defender los intereses de los laboratorios, por lejos. Y yo invito al señor denunciante y a los querellantes que me digan un artículo, un inciso, una palabra donde se proteja a los laboratorios farmacéuticos. Por primera vez en Chile vamos a obligar y les vamos a fijar un precio a todos los medicamentos, directamente a los medicamentos que cuentan con patentes. Esos son los laboratorios internacionales. El señor Rojas dice, nos dio un ejemplo de aquello, porque yo le pregunté. Dice que en esta ley de fármacos 2 se protege al laboratorio porque se le da más tiempo del año reglamentario para seguir... ¿Tiempo para qué? Para seguir haciendo uso de la patente, ¿no? Y cobrando más caro por el medicamento. Sí, eso no es cierto. De hecho, lo que hicimos en esta ley, junto con INAPI, y logramos convencer al gobierno, que se instauró por primera vez el uso de gobierno. ¿Qué hace el uso de gobierno? Quiebra las patentes a las farmacéuticas innovadoras cada vez que se hace necesario por razones de salud pública. Eso se hizo por primera vez y con mucho coraje, porque para tramitar esto y estar aquí al frente defendiendo los intereses de las personas hay que tener coraje y convicción. Es que lo que pasa es que ahí hay una figura, bueno, yo creo que en Chile hay una figura que deberíamos dibujar un poquito mejor. Yo no juzgo intenciones, ni tampoco lo que usted está diciendo. Me imagino que ha defendido los intereses de las personas desde la redacción de la ley, cuando está en el gobierno, pero cuando uno chapotea entre el sector público y el sector privado se pueden producir estos problemas. Entonces, si hay una factura que se filtra de alguna manera, no sé si usted tendrá alguna teoría de cómo esa factura llega a las redes sociales, pero bueno, llegó, donde usted aparece prestando el servicio que sea, independiente del servicio que sea, a laboratorios y luego asesorando a parlamentarios de la Comisión de Salud, déjeme decirle que la figura no se ve bien. No sé qué explicación hay para eso. Sí, yo entiendo que no se vea bien en la manera como se presenta. ¿Ya? Este tema salió por primera vez en octubre más o menos del 2020, justo cuando se iba a votar la prescripción por genérico. Es decir, obligar a los médicos que no receten por marca. Sí. Lo que, por cierto, desfavorece a la industria de los laboratorios, ¿cierto? A eso no cabe ninguna duda. Desfavorece, claro. Perfecto. Cuando los parlamentarios y algunos parlamentarios no quisieron votar a favor de esa indicación, salieron reportajes al respecto y de los conflictos que habían entre medio. Acto seguido, justo el día antes de que se votara esa indicación, salió este tema. Porque usted me puede googlear y le va a aparecer en las leyes de lobby que he acompañado, en todas partes, en mi página web, a qué eras asesoro, qué es lo que hago, todo, así de transparente. Y sale justo ese día. En ese momento me preguntaron los periodistas, hicieron una investigación más profunda y el tema quedó ahí. Porque era evidente que lo que estaban tratando de hacer era frenar la ley. Ahora, resulta que justo el día que íbamos a votar regulación de precios y la regulación a las farmacias, que por cierto no es idea mía, sino que es la recomendación que hizo la Fiscalía Nacional Económica para frenar estos incentivos que tienen las farmacias de vender el medicamento más caro, resulta que, mágicamente aparece esta factura, que es bastante anterior, y se acusa y se intenta frenar el proceso. ¿Por qué ahora presentan la querella? ¿Por qué no lo hicieron en el 2020? Porque ahora, la próxima semana, se vuelve y se retoma el proyecto. O sea, usted dice que... Y esta es una indicación, perdón, y por eso termino. La indicación que se va a votar sobre regulación de precios, regulación a las farmacias, que es lo que tanto le molesta al denunciante, fue construida por el gobierno.
Entonces yo me trataría, tendría que ser súper poderosa para yo además... Acá evidentemente nos falta la voz de los parlamentarios que acudieron a usted como asesora, porque si a mí parlamentario me dice, mira, está esta estupenda abogada que trabajó en el proyecto, y la abogada me dice, sí, ojo, pero yo presté servicio por un laboratorio, y digo, ¿sabe qué? Mejor no, porque en realidad se va a prestar para esto. ¿Y por qué usted lo asesoró ad honorem? O sea, ¿no cobró por su asesoramiento a los parlamentarios? Primero, mi vocación de servicio público existió siempre. Yo, lamentablemente, cada vez que ha cambiado el signo del gobierno, a mí me echan. Claro, bueno. O sea, no puedo trabajar, yo sería feliz trabajando en el sistema público, lo hubiera hecho siempre. Lamentablemente, para bien, para mal, mi expertise está en eso. Y los clientes son eso. Y tengo que mantener a mi familia y ese ejercicio libre de la profesión. Es un buen punto. Y que lo hago de forma legítima y derecha. En otros países, efectivamente, el servicio público son inamovibles, digamos, precisamente para que no pase eso, para que cuando no se van del gobierno tengan que necesariamente ir a trabajar y a regular a los actores que antes, digamos, tenían que fiscalizar. Vamos a una pausa, vamos a seguir con el tema. Estamos de regreso. Abogada, pucha, usted ha sido como bien tajante en decir que usted no ha estado disponible para beneficiar a los laboratorios en esta nueva ley. A diferencia de lo que dice el señor Rojas, ¿usted diría que esta ley entonces protege a los consumidores de fármacos? Por cierto, protege a todas las personas. Y ese es el compromiso que hemos tenido, que yo particularmente suscribí con las agrupaciones de pacientes cuando estaba en el gobierno anterior. He trabajado con ellas durante todo este proceso, porque lo que estamos buscando en esta regulación de precios que viene ahora, que trabajó el gobierno durante un año y no entre gallo y medianoche, como quiere hacer aparecer el señor Rojas, lo que se está haciendo es que, por primera vez, no podrán ser los medicamentos tener un costo, un valor más alto que el promedio internacional. Si eso llegara a ocurrir, para los que tienen patente se regula directamente. Para los que no tienen patente, los que tienen patente a todas estas son los laboratorios innovadores, que se supone que son los que uno favorece. Para todo el resto va a intervenir primero Senabast. Y si Senabast no logra bajar los precios para las personas, entonces se les va a regular un precio. Pero, abogada, es que está bien. Una discusión es los beneficios de la ley y podemos pasarnos todo el programa hablando de eso. Otro tiene que ver con cómo está hoy día diseñado el mercado de los medicamentos en Chile. También me parece súper interesante y ahí el rol de la farmacia independiente, el señor Héctor responderá a ciertos intereses, usted a otros. Pero el punto es, respecto de esta denuncia que la va a tener, digamos, a usted como me imagino una figura investigada por soborno cohecho, que es lo que decía el señor Arambuena. La pertinencia de prestar servicio, el que sea, a los laboratorios y al mismo tiempo asesorar parlamentarios. Y eso es lo que la gente en la casa está diciendo, bueno, como esta abogada, se lo pongo súper en una frase bien coloquial para que usted también, digamos, entienda al público. Entonces, ¿cómo esta abogada prestaba servicio, el que fuese, para los grandes laboratorios y en esa misma fecha asesoraba a los parlamentarios que estaban decidiendo sobre las normas de la Ley de Fármacos 2 que tiene impacto en el trabajo de los laboratorios? Hay un círculo allí que a lo mejor entramos en detalle, pero hay un círculo que la opinión pública no ve bien, no se ve bien, se ve que hay a lo mejor no legal, pero hay un tema ético, que uno dice, bueno, he prestado servicio a los grandes laboratorios, me llama el senador Girardi para decirme que lo asesore, no es el momento, no, porque yo ayer estaba prestando servicios para los laboratorios. No, ahora no puedo ayudarte, te ayudaré el próximo año. Esa es la figura que me gustaría que me explicara. Ok. Yo entiendo que a las personas les pueda costar el público en su casa y decir cómo se le ocurre hacer estas cosas porque, sinceramente, desde fuera se ve mal. Para la gente que sabe que es el mundo de los laboratorios, el mundo de las farmacias, las cosas que yo he hecho en contra de los intereses de la industria, saben que a mí no me van a decir nada y saben que he defendido siempre los derechos de las personas, aun cuando me he ganado muchos enemigos en el camino. A mí me contratan por un tema muy específico y sí he tomado los resguardos de hacer los contratos en materias que nada tengan que ver con la Ley de Fármacos 2. La manera en cómo se presta esta consultoría externa como abogado experto que hacen 3 parlamentarios es a través de sus asesores. Cada parlamentario, y de hecho la asesora del diputado Crispi participó, yo doy ahí mi opinión,
Pero las indicaciones no las escribo yo. Bueno. Las hacen los asesores. A mí me preguntan... Pero tenemos una historia legislativa donde efectivamente no es este caso, no lo sé. Pero, a ver, usted está en un país donde la ley de pesca llegaron artículos redactados a los computadores de los parlamentarios. Entonces, las alarmas saltan porque ya la opinión pública ha sido expuesta a este tipo de cosas con el royalty minero y con Corpesca. Entonces, claro, se ve esto y uno dice, chuta, ¿qué está pasando aquí? Yo le creo cuando usted me dice, mira, yo no redacté ni un artículo, yo solamente entregué una asesoría a partir de asesores de parlamentarios. Pero la opinión pública tiene el legítimo temor porque ha pasado antes y ha sido cosa juzgada por la justicia. Por cierto, yo por eso yo estoy feliz de que esto se haya judicializado, porque tal cual, y yo se los puedo decir mirándole a los ojos a las personas, a mis hijos, está aquí conmigo uno de ellos, que esa causa va a salir sobreseída, tal cual como fueron sobreseídas las otras denuncias, sin fundamento, que acostumbra a hacer el señor Rojas cada vez que se legisla en contra de los intereses de las cadenas de las farmacias. Esa ha sido su práctica. Y quiero decirle al señor Rojas que no le tengo ningún miedo. Y yo lo único que espero, porque yo sí voy a salir bien, pero a los únicos que se perjudican con este tipo de escándalos y que se presten para este tipo de cosas, abogados tan prestigiosos, a quienes yo admiro muchísimo, es perjudicar a la población, porque van a ser los únicos perjudicados, porque sabe el señor Rojas que esta ley, si no se aprueba ahora, en este legislativo, en este periodo legislativo, es decir, la próxima semana, si pasa al siguiente Parlamento, no se va a aprobar, porque trae normas muy duras contra laboratorios y farmacias. Y eso lo saben todos. Por eso que el gobierno saliente, el gobierno actual, tienen todo el interés de que salga ya. No para favorecer a nadie, no se equivoque, sino porque saben que las presiones de las que ya vengo yo acostumbrada hace bastante rato, y ahí, si usted quiere o tiene internet, googlee las presiones que yo he recibido, pero tengan claro que la única perjudicada es la población, no yo. Yo voy a salir libre y después ejerceré mis acciones legales las que me correspondan. Pero lo que no podemos hacer es impedir que esta ley se tramite, porque la gente no puede seguir esperando para tener cobertura de medicamentos, para tener medicamentos a precio justo. Eso no se puede esperar. Señor Rojas, le damos tiempo para que haga su derecho a réplica, sí. ¿Lo escuchamos? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí. A ver, primero que nada quiero decir que me gustaría que la colega Martones, ¿no es cierto?, sea, digamos, aparezca indemne, porque eso sería muy bueno, ¿no es cierto?, para el prestigio del Congreso y el suyo personal también. Ahora, lo que sí en Chile no hay ley mordaza, por lo tanto, es el derecho, ¿no es cierto?, de las farmacias independientes, sobre todo, que son las que estamos actuando, a pedir que se investigue esta situación. Porque, primero que nada, hay una boleta que apareció. Yo no sé si hay más boletas al respecto. Ahora, basando en los dichos de la señora Martones, ella dice que fue la que redactó prácticamente Ley Fármaco 1. Lo escuchamos acá. No dije eso. Ahora, todo el mundo, y esto es un hecho... La ley de fármacos 2, dijo ella. Pero participó, pero dijo que participó en Fármaco 1, en la redacción con la presidenta Bachelet. Señor Rojas, ese se tramitó en el primer gobierno del señor Piñera, ¿sí?, del cual yo no fui parte. Nunca toqué la ley de fármacos 1. Ya, pero después participó durante la tramitación en, digamos, el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? La ley Fármacos 1 fue un fracaso rotundo. De partida salieron del mercado una serie de medicamentos económicos, ¿ya? Subieron los precios, ¿ya? Hubo que anticipar una ley Senabá, de la cual nosotros la solicitamos y afortunadamente se aprobó, pero no creo que tenga la calidad de experta como para ahora, si esta ley fracasó, vuelva a participar en una ley, ¿no es cierto?,
que recién las últimas indicaciones se presentaron el 6 de enero Héctor, la calidad experta de lo juzga este la persona año. que la contrata, digamos, ¿no? O sea, puede ser que no sea experta, pero para el senador Girardi es experta. Pues. Si el punto es Sí, que si se claro, prueba pero, el cohecho, bueno, el soborno en los tribunales, me parece que eso es lo que va a zanjar este tema. Yo espero que esto... Sí, y le vuelvo a repetir, yo creo que es ideal que esto salga indemne porque le digo, no le hace bien a la política. Para nada, ni a la industria. En eso estamos y estamos ejerciendo nuestro derecho justo. Pero por supuesto. El tema es muy técnico, yo le podría dar 3 o 4 argumentos más. Sí, bueno, podemos volverlo a conversar en un siguiente capítulo. Muchas gracias, don Héctor, que esté muy bien. Andrea, perfecto. Que le vaya Quiero muy bien, agradecer gracias por venir. la invitación y la oportunidad de poder demostrar o presentar los descargos y, sinceramente, por el bien de Chile, que se investigue lo que quieran, pero que esa ley salga ahora porque es lo que se necesita con urgencia. Perdón, que sea una ley que beneficie efectivamente al consumidor. Así es. Gracias por... Oye,